Vamos a nuestra reflexión del día de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy, en ese día, quisiera de forma breve, es claro, hablar acerca de la importancia y la necesidad de la comunicación, de la predicación, del compartir el Evangelio de Jesucristo. Cuán importante es que nosotros tengamos en mente, sea en el momento que sea, en la circunstancia que sea, pero que nosotros seamos anunciadores y proclamadores del misterio del Evangelio, es decir, el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Y Jesús enfatizó para ti y para mí la importancia de la predicación del Evangelio. Es tu deber, es mi deber, es obligación, más bien, que tú y yo seamos anunciadores y proclamadores de las verdades contenidas en la palabra de Dios a través de las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y es nuestro deber cristiano compartir estas buenas noticias acerca del evangelio. Y vamos a ver que Jesucristo mismo enfatizó que es nuestro deber cristiano. Quizás una de las cosas más importantes para el cristiano, más que todo, es la predicación del Evangelio. Dentro del cristianismo podemos hacer excelentes y obras maravillosas, pero sobre todo Jesús enfatizó el destaque más importante para el creyente en Él es que Él sea un proclamador de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Yo quisiera en este momento, aunque de forma breve, porque si fuéramos a hablar de esto pormenorizadamente, tendríamos que tomar mucho tiempo para hablar de la importancia de la evangelización, de la predicación de la palabra de Dios. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, dice así: les dijo, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Note usted, hermano, hermana, cómo es importante que Jesús enfatizó de una manera así tajante, por decírselo así, de una forma única, que el Evangelio y la predicación del Evangelio para nosotros como creyentes debe estar por encima de todo lo demás. Lo primero, y esto obviamente después de nuestra conversión, porque recuerda usted una cosa, ¿cómo es que usted ha llegado al Evangelio? ¿Cómo es que tú y yo hemos llegado al Evangelio? No fue a través de alguien que de alguna manera nos comunicó el misterio de la palabra de Dios y nos predicó el Evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor dice aquí, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Note una cosa, mi hermano, mi hermana, Jesús, Él no está pidiendo, Él está dando una orden, es una orden dada por el Señor, no una petición. El que no lo hace, por lo tanto, está en desobediencia. Note usted que si nosotros no comunicamos las buenas nuevas del reino de Dios a otras personas, estamos faltando con algo que el Señor nos ordenó. Note, esto no es una petición del Señor, es una orden dada por Él, es un decreto, un mandamiento que nosotros debamos anunciar y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Predicar la palabra de Dios es un deber cristiano que debe ser tomado en mucha consideración. Por eso el Señor dice, id por todo el mundo y anunciad
Note que estas palabras son imperativas, es decir, están declaradas como un decreto, como una orden, como un mandamiento, y que es vital para que nosotros también recibamos de parte de Dios. Jesucristo dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, les darán en vuestro regazo, porque dice, con la misma medida con que medís, dice, les volverán a medir. Entonces, la palabra de Dios es enfática al mandar que nosotros seamos predicadores del Evangelio. Aquí, mi hermano, no es el destaque de cómo yo predico, la elocuencia con quien hablo, la verbalización de mis palabras, con cuánto conozco yo acerca de la doctrina, acerca de la Biblia, pero la predicación básica, fundamental de que Jesucristo dio su vida para salvar al pecador. Esta es la buena noticia, que allá en la cruz Él entregó su vida para que por medio de Él, tú y yo, hoy pudiéramos decir, yo tengo vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y a ti y a mí, el Señor nos encargó que nosotros pasemos adelante este mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Cristo murió para salvar a los pecadores. Él dio su vida, Él resucitó de entre los muertos, está ahora sentado a la diestra del Padre, pero su vida fue entregada para que hoy nosotros disfrutemos de la vida eterna. Y Él nos ordenó que nosotros seamos proclamadores de su palabra. Y note lo que Él nos dice en el Evangelio según Juan capítulo 20, versículo 21. Note lo que dice Jesús ahí. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Y Jesús fue el primero en dar ejemplo de la proclamación de la buena nueva, de que Él mismo sería el resultado efectivo de nuestra salvación. Y Él vino desde el cielo para hacer la voluntad del Padre. Él dice, así como el Padre me envió, ahora dice, yo dice, os envío a vosotros. Él nos está enviando. Él te está enviando a ti y a mí. Hoy tú y yo tenemos recursos más que suficientes para proclamar el Evangelio. Para nosotros seguramente no hay excusa. No podemos decir que no tenemos la palabra, no podemos decir que no tenemos los medios, no podemos decir que no sabemos, porque aprendemos todos los días. Y esto que aprendemos todos los días podemos comunicar a otros acerca de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Testifica de este Evangelio con todo tu corazón. Habla de la palabra de Dios. Entonces, como Jesús fue enviado por el Padre a este mundo, Jesús entonces nos envía también al mundo para predicar su palabra. Ahora recordemos, no seamos apenas anunciadores lejanos y que la gente simplemente oiga de nosotros, pero si esta gente llega a entender el mensaje y convertirse a Cristo, además de ser predicadores a esta gente, nosotros tenemos que también ser discipuladores de esta gente. Tenemos que, además de haber predicado, porque nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos que el Señor en el Evangelio según Marcos nos declara apenas la necesidad de ir y predicar el Evangelio, de hablar, y dice así, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, aquí mi misión y tu misión es la de proclamar, pero hay una cosa, un detalle que a veces aquí se nos escapa. En el versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, este que cree y es bautizado y será salvo, mi hermano, es nuestra responsabilidad también evangelizarlo, también discipularlo, también hablar de la enseñanza de la palabra de Dios a esta persona. Jesús en el Evangelio según Mateo profundizó más la idea de la evangelización, de la ministración de la palabra, del discipulado a esta gente, para que nosotros, además de ser
proclamadores del Evangelio, también seamos discipuladores. Note lo que está en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Note lo que dice ahí, Mateo 28, 18 y 19. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, si se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note lo que dice aquí. Dice, además que cuando tú y yo vayamos, nosotros vamos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Note lo que él dice. Jesús se acercó entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice él, en esta autoridad, bajo este poder, bajo este nombre que esto, sobre todo nombre, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquellos que creen deben ser bautizados. Aquellos que creen deben ser discipulados. Y es nuestro deber, si nosotros hemos compartido la palabra a alguien y debemos además de esto discipular a esta persona, hablar para que esta persona se concentre, se fortalezca en la fe y permanezca firme hasta el fin. Si de repente no tenemos la habilidad para discipular, pero hemos ganado a alguien para Cristo, debemos pasar a otra persona que haga la discipulación de esta persona, que pueda esta otra persona discipular, pero es nuestro deber anunciar y proclamar la buena noticia de que Jesucristo vino para ser nuestro Salvador. Y cada tiempo, cada día es más y más importante que tú y yo nos dediquemos a anunciación de la palabra de Dios. Y tal es nuestra responsabilidad que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que dice, ¿qué sería de mí? ¡Ay de mí!, dijo él, si yo no predico el Evangelio. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Note lo que dice ahí el apóstol Pablo, y con eso concluyo, para que tengamos la idea de lo que es importante la predicación del Evangelio y cuán valeroso es para el Señor que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Cuán importante es para el Señor que nosotros hablemos del Evangelio. Y cuán importante fue para los apóstoles la predicación del Evangelio, que hasta expusieron su propia vida para que el Evangelio fuera proclamado. Y tú y yo hoy estamos en el mismo camino, en el mismo rumbo, y debemos también aprovechar todo el tiempo importante y necesario en nuestra vida para que el Evangelio sea predicado. Note lo que dice 1 Corintios 9, 16. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y después él dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Es importante que reflexionemos. Los tiempos son apremiantes. Y si son apremiantes, son importantes para que el Evangelio sea predicado. Para que anunciemos que aquello que está escrito en la palabra de Dios es verdad y está aconteciendo en el mundo entero y se está cumpliendo con verdad. Es realidad. Predica el Evangelio, anuncia que Jesucristo vino para ser el Salvador. Pero un día, si no lo aceptamos y no creemos en esto, Él vendrá no para ser Salvador, sino para aplicar su juicio sobre este mundo. Dice aquel que cree y fuera bautizado, será salvo. El que no crea, será condenado. Solo hay dos caminos. Y el camino para el cielo se llama Jesucristo. El otro es camino de muerte. Es camino de destrucción. Es camino de muerte y eterna separación de Dios. Reflexionemos acerca de nuestra responsabilidad. ¿Y será que estamos nosotros cumpliendo con nuestro deber cristiano? ¿Estás tú anunciando el Evangelio? Aproveche los medios que tengas ahora y anuncia. Jesucristo viene pronto.
y Él va a pedir cuentas de nosotros. Hablemos con poder del Evangelio. Amén.